bienvenidos a la segunda parte de la nota con el doctor Marcos Barceló, quien muy amablemente ha accedido a hacer no solamente la segunda parte de esta nota, sino que esta nota la intentamos hacer 4 veces y bueno, sufrimos diferentes inconvenientes, sobre todo ataques, vamos a decirlo directamente. Así que para mí es un gusto volver a recibirte, Marcos. Y en este caso, los temas que vamos a hablar o que me gustaría que vos hables y creo que los has preparado, es sobre los métodos erróneos de investigación fiscal, la valoración y juzgamiento de los delitos de género y sexuales. Marcos, todo tuyo, la audiencia te escucha. Bueno, previamente, Héctor, a tocar el tema de los métodos de investigación fiscal y de valoración y juzgamiento en Santa Fe, me gustaría completar un punto de la primera parte, y esto está relacionado con, así como el caso del director de cine Weinstein en el año 2017, que impactó en la posterior denuncia de Telma Fardín en el año 2017, y eso en la psiquis de miles de adolescentes argentinas. De la misma manera, durante el año pasado y este año sucedieron cuestiones que son las que están liderando la gran resistencia a esta cuestión. Por un lado, el caso Amber Heard, ¿no es cierto? La absolución en el caso de Johnny Depp. Y por otro lado, en Argentina, dos casos que fueron liderados por el movimiento de actrices argentinas, que son el caso de la hija de Andrea del Boca y el caso de Telma Fardín, los sobreseimientos en distintos lugares. Perdón, creo que en el caso de Telma Fardín en Brasil fue absolución. Absolución. En el caso de Biancotti, que es el papá de la hija de Andrea del Boca, fue un sobreseimiento y fue un fallo tremendo, ¿no? Porque Sí. un fallo con un contenido sobre la actuación de los psicólogos y psicólogos forenses, que es justamente la mirada que está faltando en este tipo de procesos, que Ujú. es la mirada psicológica forense, ¿no? Sí, 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 Bueno, te sí. quería decir que justamente estos ítems han hecho que se revirtiera esta consolidación de este movimiento y hoy se esté mirando con ojos muchos más críticos, ¿no? La Ujú. inserción de la perspectiva de género dentro de los poderes judiciales en Argentina. Sí, te quiero agregar que hubo dos hitos muy importantes en este último tiempo, uno ahora, en estos últimos días, y otro del año pasado. Uno es la absolución de Kevin Spacey, que fue también un caso con mucha exposición mediática, y algo que mucha gente no tomó en cuenta que tiene que ver con esta caída que empieza a tener la ideología de género, que fue la actuación de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, donde revocó el fallo Roe versus Wade, que fue un fallo que permitió el aborto en los Estados Unidos y que a la postre se lo consideró como un fallo que te daba falto de sustento, puesto que Jane Roe nunca existió y se le endilgó esa identidad a una mujer de Texas, siendo que se litigó en el estado de Luisiana, uno de los estados más católicos de los Estados Unidos, porque era una cuestión de imponer fuerzas. Entonces yo quiero agregar a lo que acabas de decir, que son dos hitos muy importantes en este comienzo del retroceso que tienen las ideologías de género. Pero bueno, Marcos, te dejo para que te explayes. Sí, sin lugar a dudas que este es un movimiento global y son resistencias que surgen a nivel local, regional y global, increíblemente coincidentes, ¿no? Porque, a ver, ¿qué tendrá que ver el caso Amber Heard con el caso Telma Fardín y el caso Biancotti? Sin embargo, de la misma manera que se logró consolidar esta tendencia, ahora se está logrando de a poco, por lo menos poner una lupa sobre la cuestión, poner un freno y ver, de barajar y dar de nuevo sobre la cuestión del enfoque de género, que evidentemente tiene que encontrar un nuevo cauce más Ujú, apegado a la Constitución y a la legalidad, ¿no es cierto? ujú. No, tiene Empezamos mucho que ver. entonces Sí. con lo que habíamos diagramado como el segundo punto, que está muy relacionado con los métodos de investigación fiscal, valoración y juzgamiento de este tipo de procesos, fundamentalmente Santa Fe. Habíamos mencionado en la primera parte que la conformación de este tipo de fiscalías y el proyecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hacer
prototipos de juzgados de género en forma experimental en 2 provincias, para mí es un gravísimo error y es parte del problema y no de la solución. Otro de los grandes problemas que hemos tenido acá en Santa Fe, que desde el 2014 en que se pone en funcionamiento este nuevo sistema, está específicamente contemplado que la Corte debía conformar un equipo multidisciplinario para tratar este tema de delitos, fundamentalmente relacionados con recepción de testimonios a menores de edad, a través de la conformación de un equipo de salud mental, un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatra, psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, médico legistas, ¿verdad? Ujú. Esta mora de la Corte Suprema que nunca logramos entender a qué se debió, ¿no? Porque es un equipo tan pequeño de personas, un equipo o varios equipos, ya a la luz de la cantidad de denuncias que hay, debería ser no un equipo, sino varios equipos, ¿no? Y acá te lo relaciono esto, Héctor, con el concepto de no revictimización. La provincia de Santa Fe se ha puesto tan en garantista con estos temas que ya, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no se puede investigar de ninguna manera a la víctima, no se puede poner la lupa sobre la situación y tampoco sobre la cuestión familiar. Vos sabés que, por ejemplo, en el caso de abuso sexual infantil, la principal causa de abuso sexual infantil, creo que en un 85% está dado en el abuso sexual intrafamiliar. Entonces, es, digamos, absolutamente necesario cuando hay una denuncia de este tipo, por ejemplo, la denuncia de abuso sexual en ámbitos educativos, juntamente con la investigación de los docentes, de los directivos, deberían abrirse también investigaciones sobre el círculo familiar, ya que estadísticamente lo más seguro en un 85% del caso que la situación se haya producido dentro del ámbito del seno familiar. Ujú, Bueno, exactamente. este equipo, esta falta de conformación de este equipo multidisciplinario ha dado lugar, Héctor, a muchísimos problemas para el método de investigación de este caso. Vos fijate que al principio, ¿cómo se suplió eso? Las entrevistas en Cámara Gesell eran tomadas por psicólogas entrevistadoras del Sistema Público de la Defensa. Luego se pasó a utilizar a psicólogas entrevistadoras del Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, ¿verdad? Ujú. Finalmente, no sé por qué, pero en algún momento determinado el MPA logró imponer el criterio de que fueran las entrevistadoras psicólogas del MPA las que tomen la entrevista en Cámara Gesell, fundado en que en el deber de objetividad que pesa en cabeza de los fiscales. Entonces los fiscales decían, nosotros tenemos el deber de objetividad, entonces no vamos a ser parciales y por eso nuestras psicólogas para entrevistar en Cámara Gesell garantizan la objetividad absoluta de esta herramienta procesal. Eh, eh, Se crean las unidades de delitos de género y sexuales, ya lo dije, y uno de los errores fundamentales ahí, que lo hablamos hace un ratito, Ujú. Héctor, fue la incorporación en estas unidades fiscales de fiscales que están demasiado sesgados con la cuestión de género, ¿no? Cuando yo para conformar la elección de un fiscal para una determinada unidad fiscal, yo fijo toda mi atención en este caso, en su formación profesional en perspectiva de género. Creo que ahí está el máximo error. Y aquí se deben incorporar fiscales absolutamente objetivos, serios, que no tengan ningún atisbo de sesgo ideológico en cuanto a esta situación. Eh, Luego puse uno de los puntos fundamentales, ¿no? Que es la utilización arbitraria y fraudulenta de los organismos de atención temprana en casos de violencia de género y abuso sexual que actúan siempre a requerimiento de los fiscales de género. Y esto viene a cuento de la Guía de Buenas Prácticas de UNICEF en el año 2000, que es la que recomienda a todos los países que adoptan estas guías de buenas prácticas cómo hacer la investigación de estos casos. Y allí se instrumenta que todos los profesionales que pertenecen a estas unidades tempranas de atención de casos de violencia de género o, en este caso, de abuso sexual, deben tener una mirada
abrir un espacio de escucha y atención en donde esas psicólogas, generalmente mujeres, deben tener una actitud absolutamente receptiva y nunca poner en cuestionamiento la versión del niño que están recibiendo en ese momento. Bueno, ese criterio espectacular adoptado, que debería ser utilizado por los organismos de atención temprana, es un criterio que paulatinamente se fue trasladando a las fiscalías y a los juzgados, ¿está? Donde la función de los fiscales es acusar y la función de los jueces es juzgar, no defender una determinada postura dentro de un juicio. Así se han visto, por ejemplo, fiscales que se autodenominan defensoras de los derechos humanos de los derechos humanos de las mujeres, jueces y fiscales feministas que utilizan esta frase, y eso es un absurdo absoluto, no tiene nada que ver con un proceso jurisdiccional. Los fiscales no son defensores de ningún derecho y los jueces tampoco son defensores de ningún derecho. Para eso estamos las partes. El fiscal que acusa, la defensa defiende y los jueces toman una equidistancia de las partes y deben decidir conforme a derecho, conforme a la Constitución, ¿no es cierto? Sí, y en todo caso los querellantes también, que son otra de Y las el que, partes que pueden intervenir. exactamente, y el querellante. Eh, pero bueno, ese criterio que hicieron, que instrumentó las guías de buenas prácticas de UNICEF, fue trasladándose, traspolándose desde los organismos de atención temprana al organismo fiscal y al organismo juzgador. Ahora, y aquí radica una de las principales cuestiones, ¿no? Vos sabés, Héctor, que la principal prueba que se utiliza en estos casos es la denuncia misma, el valor de cuasi certeza que se le da a la declaración del niño o mujer en este tipo de situaciones, y por otro lado, a los informes que hacen justamente estas psicólogas de los organismos de atención temprana y del propio organismo de investigación. De esta trampa es muy difícil salir y es la base central de la mayoría de las condenas. Es la base, el nódulo central de la mayoría de las condenas es la declaración de la mujer, ya sea ante la fiscalía o del niño o niña en cámara Gesell, 4 o 5 informes de los organismos de atención temprana o de la propia fiscalía o de la propia agencia de investigación criminal o de los psicoterapeutas de niños y mujeres, y ya a partir de ahí es muy difícil salir, fundamentalmente porque no hubo control partido. El control de parte en la Cámara Gesell es prácticamente nulo, es muy exiguo lo que podemos hacer los abogados defensores en esa situación, y con posterioridad a ello, por más ahínco, énfasis e intensidad que uno le ponga a la defensa, es muy difícil salir de la valoración de certeza que se le dan a esas evidencias que luego se transforman en pruebas, ¿verdad? Y Ujú, que son, te digo, el nódulo central de la mayoría de las condenas acertadas y erróneas en este tipo de procesos. Y obviamente ujú. eso va sumado a la falta de la utilización de la mirada psicológica forense. En Totalmente, la provincia totalmente. de Santa Fe hay directamente la mirada forense ha sido prácticamente descartada, y vemos realmente condenas estrafalarias, ¿no? Basándose en frases de psicólogas de la psicología clínica o del psicoanálisis que no están capacitadas para evaluar Exacto. si un abuso sexual ha sucedido o no ha sucedido, y entonces te encontrás con frases como la niña o la mujer se encuentra angustiada, llora, evoca momentos relacionados con la situación traumática vivida, y todos estos elementos hacen valorar que efectivamente el abuso sexual ocurrió. Los profesionales de la psicología clínica no están No, capacitados ni tienen las herramientas para hacer este tipo de valoraciones que pertenecen a la psicología forense. Hay psicólogos forenses en todos lados, pero bueno, es otro de los criterios que ha logrado imponer la fiscalía con la anuencia de los fiscales y con la anuencia de los jueces, ¿no? te Porque todo interrumpo, esto. te interrumpo un Sí, segundo. Una de las cosas que no se hace es el estudio de la validez del testimonio, que como decís vos, pertenece al área de la psicología forense.
Y una de las cosas que yo me he encontrado, Marcos, haciendo entrevistas a psicólogos forenses, creo que los mejores de Argentina, Pablo Martínez Soler de Lima, Margarita Marzán, probablemente lo tenga ahora el mes que viene a Oscar Abudarabini, a Carlos Díaz Urzandivara, y en lo que todos coinciden que lo primero que hay que evaluar es el denunciante y después evaluar el testimonio, antes de evaluar al denunciado, porque de ahí puede surgir que la denuncia en realidad no tenga sustento, pero nadie lo hace, como vos estás contando. Mira, Héctor, te voy a dar un ejemplo respecto a lo que me estás diciendo. En la provincia de Buenos Aires, te voy a llevar al ámbito de las denuncias de abuso sexual en ámbitos educativos, fundamentalmente en nivel inicial. Lo primero que se hace en la provincia de Buenos Aires cuando hay un tipo de denuncia de este tipo, todos pasan a ser valorados por un equipo multidisciplinario del Poder Judicial que no depende de las partes, ni de fiscalía, ni de querella, ni de defensa. Todos, los niños, los padres, los directivos, todos pasan a través de un equipo interdisciplinario que los evalúa interdisciplinariamente desde diversas miradas de la ciencia: psiquiatría, psicología, trabajo social, etcétera, médico legista, todo. Y de ahí sale una verdad bastante más aproximada a la que surge en la provincia de Santa Fe, en donde no se puede investigar absolutamente a nadie. No se puede llevar a ese niño a un psicólogo infantil, a un equipo interdisciplinario. No se puede investigar a los padres, no se puede investigar el seno familiar, y de esa manera es absolutamente, nunca va a salir la verdad real de lo acontecido si nosotros dejamos de lado esa línea de investigación que puede ser, y fundamentalmente que estamos dejando privados de investigación a un niño que podría estar siendo violentado en el seno familiar, pero el Poder Judicial no tiene las herramientas para hacerlo por esta mirada sesgada que se está aplicando, supuesta, entre comillas, garantizadora, que se aplica en la provincia de Santa Fe. Respecto a la aplicación de la psicología del testimonio, es algo que de a poco estamos logrando ofrecerlo como prueba y que se acepte de alguna manera. Esto es fundamental, Fundamental, es el tema de la fundamental. psicología, el análisis de la declaración de los testigos fundamentalmente menores de edad, pero también de los testigos, de las víctimas, de las supuestas víctimas de violencia de género, bajo la mirada de un psicólogo forense formado en psicología del testimonio, en psicología de la memoria, o también llamada psicología basada en evidencias, que cada vez hay más profesionales formados. Bueno, con suerte quizá ya se está utilizando mucho en la provincia de Buenos Aires, y sin duda se va a terminar utilizando acá, porque es algo que cada vez se está empezando a ver más en los foros de discusión judiciales, ¿no? Es Sí, algo que se va a terminar imponiendo, sí, obviamente que se va a terminar imponiendo. sí, 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 no tengo Habíamos duda. dicho entonces, este tema es crucial, el tema de la utilización de los organismos de atención temprana, eh, y que siempre actúan a requerimiento fiscal, ¿no? Yo Ujú, te voy a dar un pequeño ejemplo. En un caso que tuve, logré acceder a un informe donde una fiscal le decía por tercera vez a uno de estos psicólogos de estos organismos: necesito que usted entreviste al menor de edad. Sabido es que la única entrevista que se le puede hacer a un menor de edad en estos casos es a través de cámara Gesell. No exacto. puede haber otra entrevista. Entonces, Ujú, por tercera vez le decía: necesito que lo interrogue al menor de edad y que hable de este tema relacionado, porque no tenía los elementos suficientes. Bueno, ujú, ese requerimiento, ¿por qué digo requerimiento y no pedido? El funcionario de estos organismos políticos, perdón, del Poder judicial. Ejecutivo, no tienen la potestad de rechazar este pedido, deben contestar. Y casi siempre, y en el 100% de los casos, siempre es alineado con la postura acusatoria, ¿está? Nunca, no he visto un informe que diga: mire, señor fiscal, la verdad es que no lo estoy viendo el caso. Al menos nunca lo he visto yo en uno de mis casos. Siempre los informes de los psicólogos, de las psicólogas de estos equipos, son alineados con la postura acusatoria. Ujú, Por otro sí, lado, tenemos también la utilización de los medios periodísticos militantes por parte de fiscales
para impactar en la labor de los magistrados a través de la presión social. Esto es algo tremendo, ¿no? El linchamiento público es terrible. Primero la posibilidad que los ministerios públicos de la acusación tengan la posibilidad de tener pautas publicitarias. Eso es atroz. Eso es atroz. ¿Por qué? Porque obviamente ese medio periodístico que recibe la pauta publicitaria, poca libertad va a tener para no estar alineado con la hipótesis acusatoria, ¿está? Entonces el mecanismo es siempre el mismo. Toman una denuncia o luego de una audiencia imputativa, pasan la información por debajo de la alfombra, el medio periodístico lo larga, obviamente siempre, se esconde siempre la mano, la piedra se tira, pero se esconde la mano, pero no hay forma de que esa información salga de otro lado que del Ministerio Público de la Acusación, que es el que tiene el primer conocimiento del caso. De Ujú, esta manera, y con la información absolutamente sesgada, lo que se hace es formar masa crítica en la opinión pública, masa crítica que termina impactando en el ánimo y en la libertad de los jueces. Entonces, ujú. una de las grandes batallas que se ha librado en estos últimos 2 años es justamente los movimientos de víctimas de falsas denuncias, de salir a dar batalla en esos medios periodísticos y en las redes sociales para formar una masa crítica que compense esta presión que reciben los magistrados, y que tornan su trabajo en una situación de tanta debilidad, ¿no? Porque un solo fallo en una medida cautelar contrario a lo que opinaban los medios periodísticos hizo que un juez fuera destituido en la ciudad de Santa Fe. El Entonces, juez mirá vos la Rodolfo, posición. el juez Rodolfo Mingarini, y quiero hacer una aclaración acá para que la gente entienda. Es todo un Estado contra el particular, porque es el particular, aunque pueda contratar el mejor abogado, es todo un Estado con toda la maquinaria judicial contra una persona sola. Y que aparte usan herramientas que son totalmente extorsivas, como por ejemplo pedir altas condenas sin ninguna investigación, que el juez entienda que puede pedir esa condena y en función de una expectativa de una alta condena, la prisión preventiva. Entonces es un Exacto. sistema totalmente extorsivo lo que se está dando contra una persona que está peleando contra todo un Estado y creo que la sociedad no termina de comprender a lo que se enfrenta una persona cuando se sienta ahí, porque yo sé que vos sos un abogado de excelencia y hay varios abogados de excelencia que van a ir a pelear, pero ustedes abogados, están peleando contra toda una maquinaria. Y es terrible eso. Déjame que te exprese mi admiración por eso, ¿no? Sí, son muy pocos los resultados que obtenemos y cuando obtenemos un resultado favorable lo festejamos como un gol de chilena de media cancha, ¿viste? Porque son tan exiguos los resultados, está todo tan en contra, ¿viste? Que es Claro. así. Sí, sí, sí. Es que ustedes no pelean contra Goliat. Ustedes pelean contra Goliat y los cuatro hermanos. O sea que Sí, es muy difícil porque vos imaginate que es muy difícil mantener inclusive a las familias, al propio imputado, que en cada audiencia obtienen un rechazo, un fracaso, y es muy difícil mantenerlos enfocados y motivados y confiados en la labor del abogado, ¿no? Porque muchas veces el cliente dice, bueno, no me sacaste en libertad, sos un desastre, o no suceden a los abogados defensores esas cosas. no, es terrible. Sí, 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 sí. siguiendo con el análisis, fíjate vos, tomábamos el tema de la Cámara Gesell, al no haberse conformado estos equipos multidisciplinarios, algo tan elemental como eso, imagínate, Héctor, lo que cambiaría en la provincia de Santa Fe si el Poder Judicial, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación lograra conformar uno o varios equipos, como funciona en el ámbito del juzgado de menores de Santa Fe, que actúan en los casos de impedimento de contacto de los juzgados de familia, ¿no? Y hacen un trabajo espectacular, espectacular. Y yo siempre doy un ejemplo acá. Me tocó un caso de un muchacho cuya ex mujer le interpone una denuncia por abuso sexual de su niña. Este chico le había limpiado, a la nena había hecho pichí y tenía paspada la vulva, y el papá la seca
con el papel higiénico. Andás a ver la calidad del papel higiénico. El tema es que a la nena le duele y cuando le cuenta a la mamá, automáticamente, como sucede en estos casos, se dispara la denuncia por abuso sexual. 2 años estuvo este chico sin poder ver a su hija y se dispararon dos procedimientos paralelos. El proceso penal, que es el que estoy manejando yo, y el proceso de familia, que lo maneja una abogada de familia. La abogada de familia logró que se hiciera, que el caso entero fuera abordado por el equipo interdisciplinario del juzgado de menores. Psiquiatra infanto-juvenil, psicóloga infanto-juvenil, trabajadora social, asistente social. Bueno, el trabajo que hizo este equipo interdisciplinario, Héctor, a ver, abordaron a la nena, al papá, a la mamá, a las abuelas maternas, a las abuelas paternas, se fueron al colegio de la nena, se entrevistaron con los docentes, se entrevistaron con los directivos, eh, y finalmente intentaron tomar contacto con las supuestas psicólogas de la mamá y de la niña, que nunca lograron tomar este contacto porque aparentemente no existían, y finalmente elaboran un informe que tiene como 26 páginas, lapidario en contra de la mamá, en contra de que los hechos nunca habían sucedido, de que el papá era un papá totalmente sano, emocionalmente sano. Y en definitiva, gracias a ese informe de ese equipo multidisciplinario que yo no puedo utilizar en sede penal, amparándome en ese informe multidisciplinario en sede civil, logro convencerlo al fiscal de que no se oponga a un pedido de archivo de la causa, porque ni siquiera pude ir por el sobreseimiento, porque era... acá es un sobreseimiento cada 5.000 causas, más o menos, ¿viste? Entonces dije, bueno, vamos por el archivo antes del sobreseimiento. ¿Por qué yo buscaba el archivo de la causa? Porque el juez de familia le exigía a este papá: yo quiero primero ver el archivo de la causa en sede penal para poder liberar el contacto de este papá con su niña. Una vez que yo vea el archivo allá, yo sí dicto, resuelvo sobre el contacto. ¿Y por qué había sucedido esto? Porque este juez de familia, en una situación similar anterior, habilita el contacto del padre y la hija y posteriormente en sede penal se dicta la condena en sede penal, que eso no garantiza que los hechos hayan ocurrido, pero bueno, fue como una mancha en su currículum y a partir de allí tomó el criterio de que habiendo un proceso penal iniciado, únicamente con mínimo un archivo jurisdiccional de causa, el juez de familia habilita y actualmente ya está plenamente habilitada la relación de papá, de la hija y con la familia paterna, ¿no? Fíjate vos la diferencia entre la mirada de un equipo interdisciplinario y una cámara Gesell, que fue manejada obviamente por una entrevistadora del MPA, que si bien en la provincia de Santa Fe no hay informes oficiales sobre esa entrevista en cámara Gesell, pero daban a entender, la niña logró articular lo que se denomina acá frase incriminante, que se logran a través de preguntas inducidas, ¿no? Contame, mi amor, ¿por qué ¿Te estás acá? ¿Qué tocó? te contó tu, Sí, sí, sí. qué te contó tu mamá que me tenías que decir a mí, que me tenías que decir a mí acá? Mi papá, yo que le llamo, nosotros tenemos la mala costumbre de ponerle títulos a los casos, y este era el caso de papá me rajuñó la conchis, ¿no? Y dijo la frase incriminante: papá me rajuñó la conchis. Ujú. A partir de que la niña o niña logra articular la frase incriminante, continúan una serie de preguntas cerradas, de las cuales es muy difícil para los niños no contestar, Héctor, porque los niños lo que intentan dentro de la cámara Gesell es zafar de la presión del momento. ¿Cómo hacen para zafar de la presión del momento? Contestando la pregunta cerrada. Ujú. ¿Está? Si ellos Totalmente. dicen, si ellos dicen no me acuerdo, como en el caso de Darío Céspedes, que se conoce como la cámara Gesell de los 45, no sé, 45 veces el chico dijo no sé, imagínate, fue una tortura de 1 hora. Pero ¿cómo hubiera zafado este niño de la cámara Gesell de caso Céspedes? Incriminando. Respondiendo una de las dos opciones que le daba el entrevistador. ¿Te tocó por arriba o por abajo? ¿Te tocó una o muchas veces? ¿Te tocó, etcétera, etcétera, etcétera? Que es justamente lo que prohíben las guías Ujú, de buenas prácticas de UNICEF, que lo que auspician es que la entrevista sea una entrevista abierta, en ujú. donde no se hagan preguntas sobre la situación específica, sino que el niño tiene que llegar ahí
en forma absolutamente espontánea. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Héctor, si vamos a hablar de abuso sexual en ámbitos educativos, la entrevistadora, luego de seguir todo el protocolo que se conoce como protocolo Nietzsche, el protocolo de las guías de buenas prácticas de UNICEF, en un determinado momento llega a la cuestión central, ¿no? Que es abordar el tema de lo que sucede en el colegio. Entonces el entrevistado de lo que empieza a hablar empieza a hacer todo un rodeo para, bueno, contame de la escuela, contame cómo y qué profesores te gustan. En un determinado momento, el niño espontáneamente, si pasó por la situación traumática, tiene que contar algo o dar pie al entrevistador para empezar a poder hacer ese tipo de preguntas. ¿Me explico? Ujú, Ahora, totalmente. cuando uno ingresa con ese tipo de preguntas incriminantes, bueno, el resultado es lo que sucede en la actualidad. Entonces ahí tenés la comparación. Una cámara Gesell inducida por un entrevistador del MPA que sugiere que pudo haber sucedido la situación y un informe de un equipo interdisciplinario dependiente del Poder Judicial que no pertenece a ninguna de las partes, que descarta en forma lapidaria no solamente la situación, sino que termina diciéndole al señor juez, le recomendamos que esta mamá inicie urgente una terapia de salud mental. ¿Me explico, Héctor, lo que sucede? Sí, sí, totalmente. Cuando, cuando interviene un equipo interdisciplinario que no recibe órdenes de los Ujú, ministerios públicos de la acusación, sí, bueno, sí, sí, es sí. tremendo. Entonces, vos fíjate, no solamente que lograron imponer el criterio de que las entrevistadoras del MPA tomen este tipo de cámara Gesell, que esto es el huevo de la serpiente, ¿no? Acá esto es tremendo, que entrevistadoras de la fiscalía tomen estas entrevistas sin posibilidad de los abogados de poder controlar, es algo tremendo. Ujú, Este, y no que encima ahora están han logrado imponer otro criterio. La entrevista previa que antes no se permitía, ahora la están haciendo ellos a través de psicólogas de la propia Agencia de Investigación Criminal o del MPA. Teóricamente, esta entrevista previa es nada más que para determinar si el niño o niña o una mujer en situación de violencia de género está apto para brindar un testimonio en cámara Gesell. Pero ¿cuál es el punto? Siempre estos informes terminan brindando información que es lapidaria para los intereses de los imputados, porque dice, sí, la niña está orientada en tiempo, o el niño orientado en tiempo y lugar, lúcido, bla, 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 refiere a haber sido tocada por su tío y esto es utilizado en la sentencia. ¿Me explico? sí. Entonces, en este tipo de intervención tampoco, obviamente, hay control partido. Bueno, Mencionaste, sí. esto es básicamente inquisitivo. Esto es propio de la Inquisición, que alguna vez se vivió en la época medieval, en donde la palabra, porque termina siendo la palabra de uno y otro, terminan llevando a alguien al cadalso. Entramos en la recta final de esta entrevista. Y Marco, yo tengo una pregunta que es casi obligada, que tiene que ver con esta metodología que usan esta Fiscalía de Género, donde hoy te nombré que piden condenas excesivas, elevadas, y luego lo usan como una forma de pedir y justificar la prisión preventiva ante la expectativa de una pena elevada que ellos mismos piden sin ninguna prueba. ¿Vos entendés que esto se ha vuelto casi un arma de extorsión? Sí. Bueno, primeramente definir, Héctor, que si bien los encarcelamientos preventivos es una de las medidas que puede pedir la Fiscalía, estas medidas son medidas jurisdiccionales. O sea que ahí tenemos un problema que no es únicamente fiscal, sino que este uso y abuso de la figura de la prisión preventiva es un problema que no únicamente depende de los ministerios públicos fiscales, sino también de la actuación de los magistrados, que tienen una mirada sesgada por un lado, pero muchas veces fundamentalmente en este tipo de audiencias es donde se ve el fallo en defensa propia, ¿no? Porque cualquier juez hoy en la provincia de Santa Fe que dicte una libertad provisional en una audiencia de prisión preventiva corre el riesgo de ser automáticamente defenestrado por los colectivos de género, por el periodismo militante y aparte son precedentes que se utilizan luego para su posterior descalificación en un hipotético jury de enjuiciamiento
o de la posibilidad de que se le impida concursar, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, se lo utiliza así. Pasó en el caso de, te doy el ejemplo, en el caso del camarista Roberto Priego Mántaras, que era el candidato más firme a ascender a fiscal general de la provincia de Santa Fe, un camarista muy prestigioso, que un día antes le hacen una operación periodística el medio Página 12, y entre los argumentos que colocaban, ¿qué decían? Falló muchas veces en cuestiones relacionadas con prisión preventiva en favor del imputado. ¿Me explico, Héctor? Ujú, O sea, hoy por hoy, totalmente. el hecho de que un magistrado falle en favor del imputado a través de una libertad provisional, va a ser utilizado seguramente para descalificarlo a futuro, ya sea en una instancia de destitución o en una instancia de querer ascender o lo que fuere. Ujú, Es tremendo, ¿no? Y por eso es que actualmente las prisiones, las libertades provisionales son tan extrañas al menos acá, en la ciudad de Santa Fe, en toda la ujú. provincia de Santa Fe. Prácticamente una libertad provisional en una audiencia de prisión preventiva se festeja como una final del mundo, realmente. Es algo, lo que debería ser la regla, ¿no? Mira, yo te quiero recordar, para que vos te des una idea, eh, cómo en uno de los códigos procesales penales más modernos de la República Argentina, que es el Código Procesal Penal Federal, y me permite recordarte esto, ¿no? Primero y principal, que es un método de excepción. Y fíjate vos, el artículo 210 del Código Procesal Penal, todo lo que el juez debe tener en cuenta antes de dictar una prisión domiciliaria. Héctor, primero, puede recibir la promesa del imputado de someterse al procedimiento. Te lo digo rápidamente. Segundo, la obligación de someterse al cuidado de otra persona. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad. La prohibición de salir del país, la retención de documentos, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, el abandono inmediato del domicilio en caso de exclusiones, la prestación de una fianza, la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo y finalmente la prisión preventiva. Todo lo anterior es lo que tiene que tener el juez en el proceso penal federal antes de dictar una prisión preventiva. A ver, yo puedo cautelar el proceso o los intereses de la víctima o del testigo a través del punto 1, no. Bueno, a través del punto 2 y así llega hasta el punto 10. Si no puede cumplir, cautelar el proceso, proteger los fines del proceso o de las partes con los 9 primeros puntos, bueno, se dicta la prisión preventiva, ¿no? Lo que sucede actualmente a nivel país es exactamente al revés de lo que dictan nuestros códigos de procedimiento. Es decir, la prisión preventiva en los casos de procesos por delitos de género o sexuales es la regla y no la excepción. Ujú. Decime, Héctor. No, 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 me parece gravísimo. De hecho, yo te iba a preguntar, no sé si lo ibas a comentar vos, que hoy en Santa Fe se ha producido un hecho que es de extremísima gravedad, que es la muerte de una persona que estaba en prisión preventiva, que tenía una enfermedad crónica y que había solicitado la prisión domiciliaria. Acá estamos hablando de que tuvo un privilegio por sobre el cuidado de la vida, que es el bien más caro que tenemos los seres humanos, según dice la Declaración de los Derechos Humanos. eh, tuvo más importancia el testimonio y la denuncia de una persona que el cuidado de la vida, porque esto no tiene retroceso. Esta persona se murió. ¿Qué pasa ahora si esta persona era inocente? ¿Qué hacemos? Mira, Héctor, primero y principal, este, lo que sucedió con Ariel es un hecho tristísimo, tristísimo. Ariel es un chico, era un chico muy conocido en el ámbito de las falsas denuncias, porque su mamá es una militante activa de este tipo de casos, una mamá totalmente protectora que estaba luchando por demostrar la inocencia y por obtener la libertad de su hijo. Obviamente se trata de un absurdo caso de falsa denuncia, un chico de 35 años con un niño menor de edad con una enfermedad crónica, diabetes, en estado, viste que hay diversos tipos de Ujú, diabetes. Este era un caso grave de diabetes y este chico venía
solicitando a través de su abogada, una abogada excelente, penalista santafesina, la doctora Macarena Olivera, venía solicitando la prisión domiciliaria basado en el artículo 10 del Código Penal, cuyo uno de sus incisos sostiene que el juez podrá disponer la prisión domiciliaria en varios casos. Uno de ellos es en el caso de enfermedades crónicas, cuando el encarcelamiento provoca un agravamiento de la patología o de la enfermedad del imputado, o el establecimiento carcelario no puede garantizar el adecuado tratamiento de salud de esta persona, ¿está? O sea que acá hubo una abogada defensora que pidió en una o en más oportunidades, no conozco el caso en profundidad, una audiencia de prisión domiciliaria. Se fija la audiencia de prisión domiciliaria. En esa audiencia de prisión domiciliaria se lo escucha primero la argumentación de la defensa, que tiene que acompañar documentos médicos, y muchas veces el propio juez decide correrle parte a la Junta de Médicos Forenses, que es una junta imparcial, para que decida a ver si esto es plausible o no es plausible, lo que está argumentando la defensa. La Junta de Médicos Forenses emite un informe en favor del magistrado, hacia el magistrado, se celebra la audiencia, allí argumenta la defensa. Obviamente acá tiene que haber contraargumentado la fiscalía rechazando la argumentación de la defensa, y hay un juez que decide no otorgar la prisión domiciliaria, otorgándole razón a la fiscalía y no a la defensa. ¿Me explico? O sea, Habría que ver acá. Habría que ver la acá. fiscalía se opone. Es Bueno, un hecho que obviamente la sí. fiscalía se opone. Quiero dejarlo claro, no, porque lo digo por el común de la gente. Hay un fiscal que se opone a esa prisión domiciliaria. Puede ser que se oponga, Héctor, o puede ser que no se oponga. Yo estoy tramitando ahora un caso de estos también muy grave, y en ese caso, en las audiencias el fiscal no se opone, pero se queda a las resultas de lo que decida se pruebe o que decida el magistrado, y el magistrado, aún sin haber oposición de la fiscalía, decide que no hay eh, que no están dadas las condiciones suficientes, los requerimientos legales suficientes como para que se dicte la prisión domiciliaria, ¿no? Porque acá tiene que haber, para poder fundamentar el magistrado su decisión, no lo puede hacer amparándose en nada, sino que tiene que haber un informe médico. Ahora, que estrictamente se tiene que ajustar a la ley. Tiene que haber un médico que diga: mire, señor juez, esta persona tiene diabetes grado tanto. Las condiciones carcelarias hacen que esta persona haya desmejorado en su salud, y el instituto carcelario tal, del penal de Coronda, Las Flores, donde sea, no está garantizando la atención de salud de esta persona. Por ahí es muy difícil encontrar médicos que específicamente coloquen esto. Son muy tibios, no se animan, no se comprometen a colocar lo que hay que colocar, y muchas veces los jueces no encuentran los elementos suficientes y necesarios como para poder hacer calzar esta situación en los requerimientos del artículo 10 del Código Penal. ¿Me explico? Yo no sé qué es lo que habrá sucedido acá, pero lo cierto que ahora se ha muerto una persona, y ahora acá va a haber consecuencias. Obviamente que va a haber consecuencias, porque acá hubo un fiscal que rechazó este pedido seguramente, y hubo magistrados que rechazaron este pedido. Pero bueno, seguramente todos esos datos, Héctor, te los va a poder dar Macarena Olivera, esta excelente abogada, que seguramente, bueno, en algún momento la podrás contactar. Sí, de hecho, que ahora que la nombrás, voy a tratar de contactarla para entrevistarla, porque me parece escandaloso que una persona haya muerto. Y más escandaloso me parece que los medios de comunicación de Santa Fe no se hagan eco. Eso me resulta más escandaloso, porque eso habla Bueno, de un disciplinamiento de los medios de comunicación. bueno, por eso es tan importante, Héctor, toda esta reacción, y yo creo que una vez lo hablé, y esto lo aprendí de las propias organizaciones de género. En el año 2017 vi un video de una organización feminista radicalizada de Santa Fe. Era un tipo spot, donde ellos decían: hemos logrado ganar la batalla mediática y en las redes respecto de estos temas. Y yo, después que vi eso,
realmente aprendí, ¿no? Y acuñé una frase que se la digo siempre a mis clientes: la batalla se pelea en todos los frentes. El judicial es uno de ellos, Ujú, solo uno de ellos. Pero hay exacto. otras batallas que hay que librar acá, porque el desequilibrio y la cancha inclinada es tan grande, que hay que darlas también en otros frentes, por más que uno recibe críticas de propios colegas, del Poder Judicial. Pero la Ujú, batalla acá se libra en todos los frentes. Y es muy necesario formar esta masa crítica para formar opinión pública que contrarreste la presión que se genera del otro lado hacia los magistrados. Entonces vos me decís, ningún medio tomó esta noticia y no la van a tomar hasta que esta masa crítica que yo te diga, que ya se está generando hoy, ujú, sí, genere la necesidad de que esos medios periodísticos digan, bueno, acá está sucediendo algo con este chico Ariel que murió en el penal de Las Flores. ¿Me explico? O sea, no te quepa ninguna duda que esta noticia va a aparecer dentro de 2 o 3 días. Pero ujú, si no fuera por esta masa crítica que se genera a partir de los movimientos de falsas denuncias o programas como que generosamente estás desarrollando hoy conmigo, esta noticia periodística no se subiría nunca a un medio periodístico. sí, sí. Ahora, Marcos, ¿qué se puede hacer para mejorar? Porque hasta acá hemos expuesto la situación, pero llevándolo a un punto, para que esto no se convierta en una queja solamente, sino también aportar una idea, porque como vos dijiste, tal vez hay jueces que no comulgan con esto, hay jueces que tienen miedo, también hay funcionarios judiciales que no comulgan con esto, y hay una gran parte de la sociedad que no comulga con estas ideas. Pero, ¿qué crees que se puede hacer hacia adelante que no sea solamente protestar contra lo que pasa? Buenísima tu pregunta, Héctor, y te agradezco muchísimo porque de eso se trata, ¿no? De Ujú, eso se trata, de poder aportar otra mirada para poder perfeccionar o mejorar el sistema. Primero, recordás, Héctor, que hablamos que con el cambio de cúpula del Ministerio Público de la Acusación ujú, se han empezado a producir significativos cambios en cuanto a la ujú, investigación de estos casos, ¿está? sí, Por ejemplo, he notado que algunos fiscales en este tipo de procesos han empezado a acelerar el trámite de las investigaciones sin que haya una ley que los limite. ¿Y ujú, esto por qué es posible? Acá vamos al primer punto. Si nosotros logramos tener una reunión con el fiscal regional, que la vamos a promover, y uno de los primeros puntos que vamos a plantear es la necesidad que a través de una instrucción fiscal por parte del fiscal regional a sus fiscales, a los efectos de acotar los tiempos de investigación, como sucede legalmente en otras jurisdicciones, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que son 6 meses, ¿no? ujú, sí, Entonces, si bien no está colocado en la ley, y para esto hace falta un cambio legislativo, si nosotros no logramos que el fiscal regional acote estos tiempos, dándole una orden a sus fiscales de distrito y fiscales adjuntos, habremos dado un gran paso, ¿no? ujú, Colocando un plazo. Por ejemplo, señor fiscal, usted tiene 7 meses para investigar y llegar a una instancia de acusación, sobreseimiento o archivo de la causa. Eso ya sería un gran avance. Lo segundo es ver, bueno, obviamente que lo primero de todo es lograr conformar el equipo multidisciplinario de la Corte, ¿no? Acá hay sí, que reunirse con la totalmente. Corte, acá y hay que decir, bueno, señores, a ver, no puede ser que ustedes argumenten que por una cuestión de presupuesto, el Poder Ejecutivo no les habilita el presupuesto para sostener los sueldos de 4 funcionarios públicos, ¿no? Eso está incidiendo sobre la libertad de decenas de miles de personas en la provincia de Santa Fe. No puede ser que esa sea la fundamentación. ¿Me explico? Exacto, sí, sí, sí. Me Vimos parece. también el tema de la necesidad de incorporar en los organismos de investigación fiscal fiscales que no estén necesariamente ultra capacitados en cuestiones de género, lo que hace Ujú, muy plausible que esa persona se radicalice, sino incorporar fiscales que sean personas serias, objetivas y que no se vea no se observe ningún atisbo de radicalización o de sesgo, como ha ocurrido con la incorporación de esta fiscal a esa unidad fiscal luego de que asumió como jueza penal una de esas fiscales. Y eso es muy, pero muy, muy auspicioso. ujú, Otro tema que estamos viendo
es que ha habido jueces que estaban radicalizados que comienzan a mirar con dudas todo este proceso que se venía dando en la República Argentina y de a poco empiezan a tener otro criterio. Eso es algo que se está empezando a observar. Lo otro Ujú, muy importante, Héctor, es el manejo de la evidencia psicológica que está en poder de los fiscales al inicio de las investigaciones, es decir, el uso de psicólogas de los equipos de atención temprana, como sería acá Secretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe, de la Municipalidad de Santa Fe o de la propia ujú, Comisaría de la Mujer, ¿no? ujú, E, digamos, instaurar lo que promueve, por ejemplo, las guías de buenas prácticas de UNICEF que dicen que los testimonios en este tipo de casos a menores de edad en cámaras Gesell deberían hacerse dentro de los 10 primeros días y evitar que ese niño reciba ningún tipo de abordaje previo por parte de un profesional de la psicología. ¿Me explico? totalmente. Ahí es a donde tenemos que llegar, porque Ujú, si no ese niño que ya pasó por 2, 3, 4, 5 entrevistas previas por parte de este tipo de profesionales de la psicología, llega con un discurso absolutamente contaminado, ujú. es entrevistado por una profesional que está totalmente sesgada, pero todos esos informes previos anteriores tienen una incidencia letal a la hora de la valoración probatoria en las sentencias. ¿Me Permitime, explico? permitime, Marcos. Entonces, Permíteme algo, sí. es lo que en otras instancias penales se podría hacer asimilable a lo que es la custodia y preservación de la prueba. Es como si vos agarrás una prueba, no sé, de un homicidio y lo hacés que pase por mano de todo el mundo sin el cuidado que merece para que esa prueba tenga validez. Y creo que con las personas sucede exactamente lo mismo. Si empiezan a pasar por el psicólogo particular, por las entrevistas previas, por la comisaría de la mujer, y llegan, como contás vos, a una cámara Gesell, ya llegan sesgados, con un discurso impuesto. O me equivoco, no sé, dame vos tu visión. Mirá, en este nuevo sistema penal acusatorio o adversarial acusatorio, como te guste, eh, esta cuestión de la custodia y preservación de las pruebas se ha vuelto muy relativo. ¿Por qué? Fíjate vos lo que te dicen siempre los jueces, ¿no? Usted, doctor, o a los fiscales, usted haga su propia prueba, ¿no? Entonces cada vez se relativiza más el tema de la participación de la otra parte. Se ve, por ejemplo, en el caso de las pruebas periciales, te doy un ejemplo. Se hace una pericial sobre el celular de la víctima. Muchas veces, alguna vez contás con la anuencia de un fiscal que te comunica y que te dice, doctor, de tal día se va a... O muchas veces no lo hacen. Sea que haya participación o no, que es lo que se denomina control partido, Ujú, ese informe que va a elevar ahora ese funcionario de la Agencia de Investigación Criminal es incorporado luego como prueba y el productor del informe, el que emitió el informe, luego asiste al proceso, lo que se denomina como testigo experto. ¿Me explico? Y totalmente. allí se somete al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes. Por eso esta cuestión ahora se ha modificado, pero esta utilización que se hace de los profesionales, de los entes estatales de atención temprana, te digo sinceramente, se hace una utilización arbitraria y abusiva y muchas veces dirigida, ¿no? Ujú, Por los fiscales, como en el ejemplo sí, que sí, te sí. di hoy. Y lamentablemente, a diferencia de casos señeros que han sucedido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el caso Conesa, el caso Darío Castelo, que son ese tipo de evidencia o prueba, son evaluados por magistrados que están muy, muy formados actualmente en temas de psicología forense y de psicología del testimonio, ¿está? O Ujú, sea, lo que se ha visto últimamente es que hay cada vez más magistrados que están alertas de que esta es la prueba madre, ¿no? La prueba psicológica. La prueba psicológica es la prueba que realmente delinea la suerte en este tipo de procesos, ¿no? Porque es muy difícil salir de allí, porque la única forma de contrarrestar eso es lo que se llama la prueba metapericial ahora, es decir, hacer una prueba sobre la prueba psicológica. Viene un Pablo Suárez de Lima, que es un súper experto, y hace una evaluación de esos informes psicológicos
y eso se presenta en el proceso y luego viene el psicólogo tuyo de parte a defender ese informe. ¿Me Mm. explico? Al ¿Me, efecto de contrabalancear. me Pero permitís? sí, pero, ¿Me permitís? ¿sí? Si es tan, ¿vos por qué crees que si es tan importante la prueba psicológica, no se utiliza el test de Minnesota, por ejemplo, que es mucho más exacto que prueba subjetiva o entrevistas con un profesional? Mirá, hay una serie de tests, ¿no es cierto? Ujú. Que en la psicología forense son como el que acabas de mencionar, el test de Rorschach, el test de Minnesota. Hay diversos tests que pertenecen a la psicología forense, que teóricamente, es como vos decís, son test muy científicos. Ahora, esa no es la valoración que se está haciendo actualmente judicial. Y ese grado de porcentaje que teóricamente uno lo puede observar cuando analiza estas herramientas, son tremendamente resistidas por los fiscales en sus argumentaciones. Se Y les vos termina fíjate el a lo que hemos, negocio. Se les vos termina el fíjate a lo que negocio. hemos llegado acá. Se está poniendo en duda en la provincia de Santa Fe que haya un informe pericial de parte sobre el entrevistador de Cámara Gesell. Entonces, ¿qué dicen los fiscales del género? Nosotros no vamos a hacer un informe sobre la entrevista de nuestra cámara, de nuestra entrevistadora. Nuestra entrevistadora va y hace las preguntas. Nosotros no hacemos un informe pericial de lo que dice esa entrevistadora. Y ponen en duda el informe pericial que la parte hace de la propia entrevista, porque ¿qué dicen? Es el magistrado el que debe decidir si las preguntas estuvieron bien hechas y decidir acerca de la credibilidad o veracidad o no de los dichos del menor de edad en cámara Gesell y no un perito. ¿Está? Fíjate a lo que hemos Locura. llegado. Es Una decir, es locura. el, es el magistrado el que debe decidir. ¿Se preguntó bien o no se preguntó bien? ¿El niño fue espontáneo o no fue espontáneo? Y la verdad que los magistrados no están preparados, ¿No? todos los auxiliares de justicia, ni los abogados, ni los fiscales, ni los querellantes, ni los magistrados, están preparados, porque esto es una ciencia, la psicología del testimonio, si no habría una ciencia, una carrera con nombre propio, son los habilitados para hacer este tipo de dilucidaciones, y no los magistrados. Pero bueno, actualmente te discuten, digamos, inclusive hasta esa prueba. He logrado por distintos carriles lograr que me habiliten esas pruebas y gracias a Dios en casos muy resonantes acá, que en muy breve tiempo van a llegar a debate oral, vamos a tener a personas como Pablo Suárez de Lima o Eugenia Kovacic informando. Fíjate otra de las cosas que se pone en duda otro de los criterios que ha logrado imponer el MPA, ¿no? Acá en Santa Fe. Cuando se pone en funcionamiento este nuevo sistema penal, año 2014, pero que la ley es del 2007, no se hablaba de testigo experto. Hoy, ¿qué es lo que se persigue? Cada parte hace su propia evidencia, cada parte hace su propio análisis médico-legal, pericial sobre los teléfonos, cuando podés, ¿no? Porque a veces el teléfono está en poder de la víctima y no lo podés hacer. Hace su propio informe psicológico, se presentan esas evidencias que son aprobadas o rechazadas, y luego cada profesional de parte comparece al juicio oral a declarar lo que se denomina una nueva figura, que es el testigo experto. El testigo experto es un concepto jurisprudencial que no está en la ley, no está en el Código Procesal Penal de Santa Fe. Antes se hablaba de peritos, traductores o intérpretes, pero no de testigo experto, ¿no? Entonces, hay una norma en el Código Procesal de Santa Fe que dice, el delegado técnico, vamos a suponer, yo la tengo Eugenia Kovacic, psicóloga experta en cámara Gesell al lado mío, ¿está? El delegado técnico podrá interrogar en forma directa a los peritos, traductores o intérpretes de la otra parte. Hacerle preguntas no a través del abogado, sino en forma directa, ¿no? Lo cual enriquece muchísimo la calidad de información que se incorpora al juicio. Ahora, ¿qué pasa? En la práctica, la prueba pericial no existe más como tal. Prácticamente no existe que uno ofrezca una prueba pericial para que la haga un perito del Poder Judicial.
¿Qué te dicen los jueces? Doctor, ¿puede hacer ese informe usted solo? Sí, doctor. Bueno, hágalo usted y que luego venga ese profesional a declarar como testigo experto. Es decir, la prueba pericial sigue existiendo legalmente, pero en la práctica prácticamente no se utiliza. Entonces, ¿qué te dicen los fiscales? Que ha sucedido en el caso M ahora y sucedió en el caso Céspedes. Las fiscalías se opusieron a la posibilidad que la delegada técnica de la defensa, que en los dos casos fue Eugenia Kovacic, interrogara en forma directa a esas psicólogas que yo te digo que son las psicólogas de atención temprana y a la entrevistadora en cámara Gesell. ¿Basada en qué? ¿En qué basaron ese rechazo? Dijeron, señor juez, yo me opongo a que la delegada técnica interroga a mi psicóloga, porque el artículo 187 dice que lo podrá hacer respecto de peritos, traductores o intérpretes, y esta psicóloga no es ni perito, ni traductora, ni intérprete, es testigo experto. ¿Me entendés? Y aunque no lo puedas creer, Héctor, hay jueces que están haciendo lugar a esos planteos y hay otros que lo rechazan de plano por un planteo delirante. La Es verdad delirante. es que, la verdad es que tener la posibilidad en un juicio oral que un psicólogo interrogue en forma directa a un psicólogo, un médico legista interrogue en forma directa a un psicólogo legista, o un perito informático interrogue en forma directa a un perito informático, enriquece muchísimo la calidad de información que se introduce en el juicio para ser valorada en una sentencia, que si nosotros como abogados tenemos que hacerle preguntas imbéciles e infundadas a una psicóloga porque no tenemos el expertise suficiente. Claro. Siendo que, por ejemplo, yo lo tengo muy en claro, que si me llega a suceder algo así, voy a tener a la testigo experta, ya le dije, yo voy a estar mirando a la testigo experta de la otra parte, vos vas a estar mirando mi oreja a 10 centímetros, me vas a estar redactando la pregunta en voz alta, que te escuchen los jueces, los testigos y hasta el periodismo, y luego de que terminás de hacer la pregunta, yo le voy a remitir la pregunta al testigo. Llegamos a ese nivel de estupidez. Claro. La delegada técnica no le puede preguntar en forma directa al testigo experto de la otra parte, pero sí lo puede hacer a través de su abogado. Bu- Sea de una forma o de la otra, eso no me va a suceder a mí en ninguno de los juicios. Y acá viene una de las cuestiones que planteaste en una nota que recién sacaste. La Sí, tibieza de algunos abogados defensores en permitir este tipo de exclusión probatoria. ¿Me entendés? Porque pero esto, en claro. primer lugar, ¿qué es lo que te voy a decir? En primer lugar, los abogados no podemos llegar al debate oral con este tema que no esté zanjado de antemano. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el momento procesal para solucionar esto? La audiencia preliminar. Es ahí donde el abogado defensor le tiene que decir al juez, señor juez, solicito que se autorice a mi delegada técnica en el debate oral a preguntar en forma directa a los testigos expertos, ¿está? Si el juez puede aceptar o rechazar. Si rechazás, tenés la instancia de la Cámara. Pero vos ya llegás al debate oral con la situación resuelta. Porque si vos llegás al debate oral y como sucedió en el caso M o sucedió en el caso Céspedes, el presidente te dice, no ha lugar a la posibilidad de que el delegado técnico le pregunte en forma directa al testigo experto, y estás muerto. Ujú. Bueno, Marcos, se nos termina el tiempo. Nos hemos consumido más de 2 horas una entrevista sin desperdicio. Y yo te tendría que preguntar si querés agregar algo, pero hay algo que a mí siempre me gusta hacer cuando yo termino una entrevista. Y una entrevista tan rica, donde has hecho tanta docencia, la verdad que has hecho mucha docencia, has explicado muchas cosas que al común de la gente no, nos viene bárbaro. Quiero que lo termines, si querés, si te sentís cómodo, con un mensaje a la sociedad. Yo creo que todos necesitamos, como te dije hoy, más allá de entender cuáles son las fallas, cuál es nuestra participación. Nosotros somos, la sociedad es la actora fundamental. El día que la sociedad diga hasta acá, esto se termina. Lo que pasa que tiene que ver con el compromiso. Fuera de eso, que es una cuestión personal, lo que acabo de decir, me gustaría que le dirijas en estos 6 7 minutos que te quedan un mensaje a la sociedad. Bueno, mira, Héctor, tal cual como lo hemos hablado en estas entrevistas, hay toda una corriente que en contra de todo este movimiento de desmesura en la aplicación de la perspectiva de género que se ha comenzado a generar a nivel mundial y en la República Argentina. Y yo
Yo te voy a leer algo, a ver si lo tengo por aquí, relacionado eh, con alguien que es muchísimo más inteligente que yo, que opina sobre estas cuestiones, y después al final, si te parece, vamos a hacer un juego de adivinanza de quién puede haber dicho esto, y al final yo te digo el nombre, ¿te parece? Dale. Hubo un pensador jurídico en octubre del 2022 que dijo: la cultura jurídica en Argentina se ha degradado. Impulsó a profesores de Derecho Constitucional a comprometerse con el derecho sin tamizarlo por sus preferencias ideológicas o políticas. Los jueces, les dijo, deben ser autorrestringidos y no ser creativos, sino que deben aplicar las leyes y resistir la tentación de decidir los casos según la solución que más les gustaría. Yo creo, dijo ese pensador, que los jueces deben ser autorrestringidos, y explicó lo que quería decir. Los jueces no debemos ser creativos y estamos sujetos a la obligación de resistir la tentación de decidir los casos conforme a la visión que tenemos de cuál sería la solución que más nos gustaría aplicar. Y yo ahora te pregunto, ¿quién pensás que pudo haber dicho algo así? ¿No estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte, por las dudas? ¿No fue un No juez lo que sé, estuvo? Ah, no, no, pero porque lo dijo, se me había Lo ocurrido dijo que podía... lo dijo el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, en un Ujú. discurso en Bariloche dirigido a profesores, a jóvenes profesores de Derecho Constitucional. Eso es lo que opina no un ministro de la Corte, es lo que opina un bloque de ministros de la Corte junto con el ministro Rosati y el ministro Maqueda. ¿Está? En Ujú, sí. contraposición a la línea del ministro Lorenzetti. Entonces, yo creo que si un ministro de la Corte piensa de esta manera, obviamente que sin mencionarlo se estaba refiriendo a esta cuestión de la influencia nefasta de la aplicación desmesurada de la perspectiva de género, Totalmente. y se lo estaba... ¿Mm? Totalmente, totalmente. Realmente, más allá de lo que sea, yo creo que tenemos una Corte Suprema de Justicia que tiene gente de altísimo nivel. Uno puede coincidir o no, pero creo que tiene muy buenos juristas y no se me ocurre a quién más. De hecho, yo creo que hubo juristas en las cortes anteriores que no estaban a la altura, que estuvieron más por cuestiones políticas, pero esto es una cuestión de Héctor Cardoso, que no es abogado. Pero creo que tenemos una muy buena Corte de Justicia de la Nación que hoy está totalmente atacada y no tiene que ver con sus actuaciones judiciales, sino con no ser complaciente al arco político. La verdad, Marcos, qué buena entrevista. Me gustó, me encantó hablar con vos. Para la gente que no es de Santa Fe, quiero decirle que Marcos Barceló es una institución en la ciudad de Santa Fe, en la provincia, y trabaja en toda la provincia de Santa Fe. Es un hombre de mucha experiencia, y muy respetado. Así que te agradezco mucho todo el tiempo que te tomaste, toda la paciencia que tuviste para esta entrevista, porque la intentamos hacer una vez en la radio, dos veces acá en mi pequeñísimo estudio, y logramos hacerlo durante esta tarde, después de solucionar, después que vinieran a verme las conexiones y todo lo demás, porque realmente parecía que no querían que hablaras, Marco, o ya no me quieren a mí, no sé cómo será, creo que más a vos, porque tenés mucho más predicamento. Gracias, Marco, por haber estado en la justicia de los débiles. Esto ha sido un lujo y permitime que te exprese mi admiración, como se le expreso a todos los profesionales que van y pelean contra ese monstruo que es esta maquinaria del Estado, que es una picadora de carne de profesionales que tienen ganas de trabajar. Muchas gracias, Marcos. Bueno, Héctor, retribuirte el agradecimiento, y realmente el descubrimiento de tu labor a través de las redes ha sido también muy auspicioso para mí. La verdad que sigo ahora con mucha atención y devoción tus notas. Realmente las personas y los profesionales que estás entrevistando, todos, como este último caso de Martín Maceo, Uh -huh. un abogado muy relevante de la ciudad de Rosario, realmente son un verdadero placer, y bueno, y la línea editorial que estás bajando, ¿no? Que es Uh sumamente -huh. importante para este tipo de casos. Bueno, y quiero decirles algo a la gente de Santa Fe que va a ver esta nota y que va a escuchar, va a tener el lujo de escuchar a Marcos Barceló, como lo escuchó a Martín Maceo, como va a escuchar a periodistas, lo voy a tener el martes a Martín Lehmann,
el jueves, el viernes Alejandro Limanovi, donde vamos a hablar de la cuestión periodística. Te trato el caso Santa Fe, porque Mendoza es una provincia que está tan atravesada como Santa Fe, pero en ningún lugar encontré tanta gente dispuesta a alzar la voz como en la provincia de Santa Fe, lo cual me pone muy orgulloso porque soy santafesino y siempre digo, tal vez nuestra justicia no era la mejor, pero funcionaba. Y hoy no funciona. De hecho, dio grandes juristas para la República Argentina. Así que me pongo muy contento y darle un mensaje de esperanza, incluso para vos como abogado, que ya has atravesado muchísimos años de experiencia en esta profesión, que Santa Fe levanta la voz. La gente de Santa Fe está dispuesta a levantar la voz y por eso este humilde programa desde acá les da lugar y trata el caso de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, Marcos Barceló. Ha sido un lujo tenerte en mi programa. Héctor, mira, para cerrar, justo se me vino una idea a la cabeza, que luego de esta lucha que encaramamos junto con otras personas, uno empieza a ver los resultados, hasta mensajes de propios jueces, de camaristas y de fiscales. ¿Me entendés? Ujú. Doctor, no continúe con la lucha, no baje los brazos. Y eso es realmente tan gratificante, ¿no? Que haya Totalmente. jueces muy, muy prestigiosos acá de la ciudad de Santa Fe y de otros lugares de la provincia de Santa Fe que te alienten a no bajar los brazos, que estás Ujú. en el buen camino, a pesar de todos los escollos, ¿no? Porque como sabés, he recibido denuncias de todo Sí, tipo, sí. administrativas, judiciales, en el colegio de abogados, y bueno, y en todo me tengo que defender, perder tiempo. Está bien. Pero bueno, uno recibe este tipo de cariños como el tuyo, como parte de funcionarios judiciales muy relevantes y la verdad que eso te anima a seguir adelante. Muchísimas gracias, Héctor. Por favor, se termina. Un placer, Marcos Barceló.